reverencia. Pero el punto que significa, dice que significa tener mucho espacio, o ser próspero, o ser libre. Entonces Cristo nos da ese espacio y Él dice: me voy a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay mucho espacio para que usted y yo podamos entrar al trono de la gracia del Señor. Amén, hermano. Y es por eso que nosotros entramos a esa misericordia, y todos somos llamados y todos hemos sido escogidos con una simple razón: Cristo amó al mundo y entregó su sangre. Y es por eso que nosotros ahora podemos decir que en el Antiguo Testamento, mi hermano, había una salvación. Como todos ya sabemos, Jehová el Padre vino y salvó a Israel del pueblo egipcio, que estaba en opresión, y lo tuvo cautivo aproximadamente, algunos dicen 400, otros 430, por ahí anda el rango. De hecho, yo creo que sí está en ese punto, 430 años que estuvo en esclavitud. Y esa era una esclavitud física, mi hermano. Esa sí era una esclavitud de película, que usted y yo podemos ver las películas de los esclavos. Usted ya puede ver eso. Pues entonces esa salvación en el Antiguo Testamento era una salvación física y no era espiritual. ¿Por qué? Espiritual es cuando ahora el Hijo se da de manifiesto y se dio a conocer a nosotros. Amén. Ahora se vuelve física y se vuelve espiritual. Física, ¿por qué? La mujer que andaba con un flujo de sangre, y dice que llevaba más de 12 años enferma y que había gastado todo lo que tenía en los mejores médicos en aquel entonces. Y entonces dijo: si yo tocare el borde de su manto, seré salva. Note que dijo salva. Se iba a salvar espiritualmente, que es lo principal, y físicamente. Recibió sanidad. Y la Biblia que declara y dice que Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y muchos dijeron: pero ¿qué te pasa? Como nosotros podíamos decir: ¿qué te pasa, que no ves que estamos en medio de un poco de gente, y cómo estás preguntando que quién te tocó? Aleluya. Pero sabemos de que Él sintió que alguien le tocó con fe. Así como usted y yo hoy podemos accionar el poder sanador de la fe. ¿Cómo? Creyendo. ¿Y dónde se acciona la fe sanadora? Usted y yo sabemos, mi hermano, que se activa primeramente en el que necesita, en el que tiene la sanidad, el que siente el dolor, el que está quebrantado. En Él comienza la fe sanadora. Aleluya. No puede haber una fe sanadora si no hay una necesidad. No puede haber una fe sanadora si usted no está enfermo. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Yo sé que nos falla la fe y no podemos tener esa fe que todos quisiéramos tener, que solo con hablar, hermano, usted sana y se sanaría. ¿Quién no quisiera? Cuando mira a su hermano, a su papá, a su hijo, usted quisiera tener el poder sanador de decirle: en el nombre de Jesús te declaro sana. Pero no pasa nada. ¿Será que Dios no está con nosotros porque no pase nada? Simplemente Dios dijo: no tienes enfermedad porque Él haya pecado, sino para que Dios se glorifique en esa enfermedad, y que aún en medio de la enfermedad Él me va a exaltar y me va a alabar. Y no importa las condiciones en las que Él se encuentre, le va a dar el don de sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos del reino de los cielos, y como tales también tenemos la gracia de poder contar con todas las misericordias del reino de los cielos. Y dice: y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será concedido. Todo, absolutamente todo, no importa lo que sea. Dice la palabra del Señor que Él llega a tiempo, no llega ni antes ni llega después. Y a veces nosotros podemos estar desesperados: Señor, ya te tardaste. Pero Dios llega en el momento ideal. Y Dios nos ha enseñado a confiar cada día más en Él, y yo le estoy confiando también a Él, porque sabemos que solo Él nos da la fortaleza para seguir en el camino del Señor, porque solos nosotros no podemos. Pero ¿qué nos está hablando en el libro de Isaías 61? Nos está hablando de que el Espíritu de Jehová, dice, está sobre mí, porque me ha enviado
a llevar las buenas nuevas. ¿Sabe qué son las buenas nuevas, mi hermano? Las buenas nuevas son las buenas de salvación. Sí, amén. Cuando nosotros Aleluya. estamos aquí hablando de la palabra del Señor, yo no le estoy hablando de mí. Y es Sí, por eso que aleluya. usted puede decir amén con seguridad, porque no son palabras mías, son palabras del Señor. Aleluya. Y cuando son palabras del Dios. Señor, Él las sustenta y las respalda. Y no necesitamos que nosotros digamos yo, porque yo estoy diciendo amén. No, es porque la palabra del Señor se Aleluya. cumple y se ejecuta, porque es viva, poderosa, eficaz y más filosa que una espada de doble filo. Sí, aleluya. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto que se pueda esconder delante de Él, porque todo lo conoce. Aún en este momento que usted esté maquinando hacer una maldad, el Señor ya sabe, vas a hacer esto, y después te vas a esconder, y ya la planificaste, y vos, según vos crees que te va a salir. Según vos te Aleluya. crees el infalible, pero yo soy el que hago todo. Y el Gloria a Señor Dios. puede, incluso cuando Dios no está de acuerdo con esa maldad y que tampoco lleva un fin y tampoco lleva una finalidad de salvación y de justicia, Dios se encarga de que eso no le salga. ¿Sabe Aleluya. por qué? Porque usted y yo tenemos un escudo Sí, de amén. Jesucristo sobre nuestra vida, sobre nosotros, alrededor de nosotros. Y dice escudo alrededor de nosotros. Porque Él dice que va a desviar todo dardo del enemigo. Incluso esos dardos que se levantan entre nosotros los hermanos, decimos que somos hermanos. Le digo hermano, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque Cristo pasó algo similar a eso. Sí, amén. Sus mismos hermanos lo rechazaron. Sí, así Sus mismos hermanos le entregaron. Sus mismos hermanos dijeron, crucifícalo. Sus mismos hermanos, no queremos a Él, queremos a Barrabás. Líbranos a Barrabás, no lo queremos a Él. ¿Sabes por qué? Porque nos está atormentando. Porque le tenemos envidia de tanta sabiduría que hay en Él. No lo decían abiertamente, pero ese fue el objetivo y por eso le mataron, porque le tenían envidia. ¿Sabe por qué? Porque Él era la palabra viva. La palabra de vida dice que en el principio el verbo era Dios y Dios estaba y era el mismo Dios obrando, y dice que ese verbo se encarnó en Jesucristo. Jesucristo tomó la figura en el cual la palabra del Señor dice que Dios no tiene imagen, es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, Aleluya. creyendo de que Él está escuchando y creyendo que Él está entre nosotros. ¿Sabe por qué nosotros tenemos esa seguridad y esa convicción que Él está aquí? Porque dice, si dos estuvieran en mi nombre, yo estaré presente. Y aquí no habemos dos, habemos más. Sí, amén. Aparte del centenar de ángeles que no vemos, porque todavía Aleluya. tenemos un velo que no nos deja ver. La Biblia sí lo declara, que había uno que le dijo, ¿cómo vamos a ir a la guerra solo nosotros? Unos cuantos pelones para todos aquellos que están allá. Pero le dijo, voy a orarle a mi Señor para que te abra los ojos espirituales. Aleluya. Y dice que cuando le oró, le abrió los ojos y ahora dijo, oh, ahora sí veo, hoy sí vámonos, porque veo un ejército de ángeles. Y no vamos solos. Cristo va con nosotros peleando Aleluya. la buena batalla de la fe. Porque Dios. dice, mejor y mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros, Sí, Satanás, hermano. Satanás está y ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, mi hermano. Sí, amén. ¿Sabe una de las características de la cual el pueblo de Israel le rechazó? Y por eso dice, ¿por qué somos salvos? Yo le podría preguntar en esta hora, mi hermano, para darle una idea, si hermana me permite, un vasito de agua. Solo para darles una idea así vaga, para que usted me pudiera entender un poquito lo que yo le quiero decir, y luego nos vamos a ir a lo que es a la luz de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Sabe, mi hermano? Una manera de decirle a usted por qué es salvo y por qué somos salvos y de qué somos salvos. Si yo le dijera en esta hora, mi hermana, ¿y usted por qué tomó agua? Yo poniéndole esta agua acá, se la puedo poner y yo le podría hacer una pregunta. ¿Y usted por qué tomó agua? Y usted me diría, le voy a decir la respuesta por lógica o sentido común, que yo creo que todos diríamos eso. Ah, bueno, en primer lugar me dio sed y tuve sed. Y la tomé y bebí. Ahora, ¿cómo bebió agua? Ah, bueno, ahí estaba un depósito. La vi tan buena, cristalina. Me dio sed, se me antojó y la tomé. Aleluya.
Entonces, le pongo esto, ¿sabe por qué? Porque Cristo también dice que Él es el agua viva, que va a brotar entre nosotros. Entonces, y también significa las aguas bautismales. Entonces, yo le diría, ¿por qué usted tomó agua? Tuve sed y bebí. ¿Cómo bebió? Me levanté, caminé, había un vaso, estaba el depósito, tomé. Así se quitó usted la sed que tenía. Cristo dice que nos va a quitar y no vamos a volver a tener sed. Aleluya. Esa agua dice que tomaremos, jamás y nunca volveremos a tener sed. Esa es la palabra del Señor, mi hermano. Ahora yo le digo, ahora le quito este depósito y ahora yo le digo, tome agua, hermano, porque ya no tengo, ya no está. Tome agua. ¿Cómo va a tomar agua? Tiene sed, pero no está el agua. Lo que le quiero dar a entender, mi hermano, que Jesucristo llegó a nosotros, pero no venía para nosotros. Jesucristo venía para el pueblo de Israel, a la casa de Israel y a las ovejas perdidas de la casa de Israel exclusivamente, y no venía para nosotros. Entonces, ¿por qué usted es salvo? Ya tenemos en cuenta que Jesucristo no vino a nosotros. Ya tenemos en cuenta de que si no está Él, ¿cómo somos salvos? Ya se dio cuenta que si Él no está, ¿cómo se sacia? Solo que llegue. Pero ¿cómo y por qué llegó si no venía para nosotros? Dice la palabra del Señor que Él vino por amor. Y dice que Él vino a cumplir la palabra del Señor, que todos los profetas en el Antiguo Testamento decían que iba a venir. Y Isaías nos dice que Israel, ¿sabe quién estaba esperando? Dice que estaba esperando un Mesías libertador, alguien que viniera a libertarlos de la esclavitud del imperio romano de aquel entonces. Cuando Cristo muere, quienes lo matan realmente, intelectualmente, son sus mismos hermanos, pero quienes ejecutan la acción son romanos. ¿Por qué? Porque para ese entonces el imperio romano era el que estaba en su mayor apogeo y era el que hacía todo lo que él quería. Los romanos, ellos tenían el poder para hacer todo bien. Entonces ellos esperaban un libertador y la palabra del Señor decía que iba a venir un Mesías. Entonces ellos dijeron, no puede ser él, porque nosotros estamos esperando un guerrero, nosotros estamos esperando un político, alguien que perteneciera a la aristocracia, un aristócrata, mi hermano, para que tengan una idea, así a lo vago, es una persona como que usted y yo estuviéramos hablando de esas personas, los magnates, los poderosos aquí en El Salvador, podríamos decir los Pomas, los Callejas, los Simán, gente de ese calibre que pueden estar en el poder, como ahorita estaban aspirando los Callejas de llegar a la presidencia. Alguien así que perteneciera a una familia poderosa. ¿Sabe por qué? Porque dice que él era de la descendencia del rey David, que tenía que venir. Entonces ellos esperaban un rey, ellos esperaban un conquistador, alguien que tuviera la violencia, que tuviera un dominio, que tuviera una inteligencia excepcional, que lo hiciera un gran líder nato delante de todos y todos pudieran seguirle, porque dicen que un hombre o una persona siempre pone la mirada en un gran líder y el líder siempre tiene que generar esperanza para los demás. Pero sabemos que nuestro líder se llama Jesucristo y nos da esperanza de vida, salvación, vida eterna, gozo, paz. Lo que el hombre no le puede dar, que no lo puede satisfacer, Dios se lo viene a dar en el momento indicado, cuando nosotros menos lo esperamos, cuando estamos hundidos en ese problema. Viene la esperanza de Jesucristo, viene a decirte, yo he venido por vos, porque dice Cristo que Él no vino a condenar al mundo. Él dijo, la palabra que está aquí, esta lo está condenando, yo no, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, hermana, que usted que está por acá, y usted puede decir, yo no tengo a Cristo en mi corazón, no me congrego en ningún lugar, entonces quiere decir de que voy para el infierno. La Biblia declara y manifiesta, hermano, que solo hay dos caminos: vida eterna y condenación eterna también, hermano. Hay una manera de cómo usted y yo podemos escapar de esa condenación, de ese infierno. Es la manera que hizo aquel ladrón que estaba en la cruz. Ustedes se recuerdan y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu trono, cuando vengas en tu reino. Tuvo tanta fe en ese momento de morir casi,
Tuvo más fe que esos mismos hermanos que andaban con Jesús, con sus discípulos, sus apóstoles después. Tuvo más fe que ellos. ¿Por qué? Porque él vio más allá de eso. Él no vio que estaba en esa cruz. Él no vio que se estaba muriendo. Él vio que venía en gloria y en reino. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo veo que venís en gloria. Yo no veo que esta cruz te va a detener. Yo no veo que esos clavos te van a detener. Yo no veo que esa tumba no se va a abrir cuando tú vengas de allá y traigas a tus ángeles que los has ido a redimir para llevárselos a un lugar de esperanza, de consuelo, donde Dios venga a consolar, hermano. Así es que, mi hermano, nosotros somos pecadores. La Biblia declara y manifiesta que no hay uno que diga que yo no he pecado, porque todos pecamos, y aquel que diga que no peque hace mentiroso a Dios y se miente a sí mismo. Todos pecamos, mi hermano, pero tampoco eso nos va a dejar y nos va a dar la pauta para que, como todos pecamos, lo voy a seguir haciendo. Dice la Biblia que Pablo dijo en esta ocasión, ¿acaso pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿O acaso pecaremos porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, porque el que ha muerto al pecado ya no puede vivir en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer una cosa que se le llama transformación, y eso se le llama una nueva vida. Y esa transformación usted y yo no la podemos ver, mi hermano. Esa transformación gloriosa que Él hace, yo no la puedo ver, solo se puede sentir. Pero en una ocasión Dios me permitió, quizás no verla, pero pude percibirlo. Había una persona que su vocabulario pues deja mucho que desear, mal hablada, se burla de muchas cosas, o sea, pero una vez me estaba comentando, fíjate que estoy yendo a la iglesia. Sí, que bueno, yo no le había dicho que era cristiano, quería dejarle el factor sorpresa, pero me dice, fíjate que yo me dijo, estoy yendo a una iglesia, estoy yendo a una vigilia. Qué bueno, de verdad, le digo. Sí, hombre, ¿no me crees? Sí. Y le hice el comentario y le digo, pero sabes, Dios no hace excepción de personas, y no importa cómo vayas a la iglesia, así Dios te recibe, porque Dios no ha venido a señalar tu pecado, ha venido a salvarte. Sí, amén. Somos nosotros los hombres y las mujeres, los hermanos, que ponemos entrada y candados al reino de los cielos. No entramos y no dejamos que entre. Entonces me dijo ella, pero sabes una cosa, me dijo, fíjate que no es para que vos lo sepas, me dijo. Te digo una cosa, fíjate que yo cuando voy a la iglesia voy bien socadita, me dijo. Sí, yo voy así con mis pantalones. Sí, le digo, qué bueno, le digo, lo importante es que te congregues, que te vayas, te goces. Un día Dios va a hacer la obra, le digo. No importa cómo vayas, un día Dios, y no va a ser el hombre, va a ser Dios, le digo. Pero dice, sí, me dice, porque fíjate que hace unos días, unos 3 cultos atrás, fíjate que yo estaba sintiendo una gran vergüenza. Ya no con mis hermanos, porque a mí me valen los hermanos. Pero no sé, me dijo, delante de Dios, no sé, me siento así como una vergüenza. No es con los hermanos, sino con una presencia. Y eso es el poder transformador que usted y yo no podemos ver en nadie más. Ese solo lo vive y lo siente aquel que está acá. El que está aquí puede decir, es verdad, yo no cambio, pero dentro de su corazón hay un conflicto interno. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto a Cristo o no lo acepto? Me da pena, me van a ver, ¿qué van a decir? Y ahí está ese conflicto interno que usted ni yo lo puedo ver. Mas sin embargo, el que lo está sintiendo no me deja mentir. Si siente ese llamado en su corazón, el alma sabe y necesita de su Salvador, de Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a creer de que Él ha venido a salvarnos. Y entonces, en el libro de Lucas, si me puede acompañar en el libro de Lucas, Lucas 4:17, podemos ver el rechazo que le hace el pueblo de Israel a su Mesías, al libertador que venía. 4:17, mi hermano, ahí vamos a verla, vamos a dar lectura. Y dice lo que estábamos viendo anteriormente, que Él había venido a salvar
lo que se había perdido. Él había venido porque Jehová lo había ungido a proclamar libertad, dice, a los cautivos. Y ahora vamos a ver qué es lo que en aquel tiempo, en el libro de Isaías, estamos viendo lo que sería la profecía mesiánica acerca de la venida del Mesías. Y ahora aquí vamos a ver, dice 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquel libertador que iba a venir a libertar, que ustedes estaban esperando, aquel gran líder, aquel gran poderoso, aquel gran estratega para la guerra, poderoso, inteligente, ese soy yo. Delante de sus ojos se ha cumplido. Le dijo a su pueblo de Israel: hoy se ha cumplido lo que estaban esperando 723 años atrás. Hoy se cumplía en el libro de Lucas. 723 años, hermano. Aquí estaba dando el cumplimiento, y entonces él se da a conocer: señores, aquí estoy yo. Lo que decían los profetas, aquí está delante de ustedes. Yo soy el libertador. Yo soy el que vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Yo soy el que vengo a buscar lo que se había perdido. Pero ¿cuál fue la respuesta de su pueblo? Vamos a ver más adelante, siempre en el 4, versículo 28, y nos dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle al que era rey, al que los profetas habían anunciado 723 años hacia atrás. Se les hace presente y les dice: aquí estoy, señores, hermanos en Cristo, hermanos míos, judíos, aquí estoy. Pero dice que se llenaron de ira y quisieron llevárselo a una ciudad alta y despeñarlo. Mire, mi hermano, quisieron matarlo, o sea, aventarlo. Yo no sé si usted alguna vez ha querido aventar a alguien desde un barranco. No, mire, hermano, mire, usted. Entonces, nosotros así somos, mi hermano. Lo metimos debajo de la planadora, lo metimos debajo del tren, debajo del bus, y sigue vivo. Ese es el odio que nosotros como humanos no podemos superar, pero Cristo ha venido a superar eso en nosotros, hermano. Entonces, ahora sí podemos entender y comprender. Cristo dijo: señores, hermanos, aquí estoy, yo soy. Pero se enfurecieron tanto de ira, hermano. Se puede imaginar, de ira. Ya no nos extraña que entre ustedes y nosotros, cuando alguien pase a predicar, ahí ese hermano ya va a pasar a predicarle tan mal que me cae. Ni siquiera puede, solo lo mismo pasa. Solo en la monotonía cae. Ya no nos extrañe eso, si a Jesucristo, que era el Dios, que era el Rey de Israel, que dijeron después: hosana al Rey en las alturas, y pase y póngale alfombras la entrada triunfal. Dios. Y no a nosotros, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor se cumple. Y sabe, Dios en su misericordia le da a usted y a mí, mi hermano, nos da a escoger. Si a usted le gustan predicadores payasitos, le tiene payasitos. Si a usted le gustan predicadores que le hablen la verdad, le tienen predicadores que le hablen la verdad. Si usted quiere que le cuenten que me encontré 10 pesos y después fui a la pizza y me regalaron otro, también va a tener ese tipo de predicador. Sabe, mi hermano, usted y yo tenemos que venir con una convicción, que no venimos a ver quién predica. A mí no me importa quién predique, sea el más poderoso, elocuente en palabras, graduado en teología, lo que sea. Con todo y eso, mi hermano, la Biblia declara que con todo ese conocimiento, que el conocimiento le da poder, se puede ir al infierno.
Yo no sé si usted ha tenido curiosidad, nosotros los que indagamos en el Facebook, en todas las cosas. Salió una noticia 3, 4 veces en el cual decía que un pastor general de Asamblea de Dios, mi hermano, no sé si usted se dio cuenta, se mató, se ahorcó. Y dice de que dejó escrito y dijo, les voy a decir, o sea, él se mató, pero él antes de matarse sabía lo que iba a hacer, lo hizo bien premeditadamente. Dejó un papel escrito y dijo, para que sepan por qué me voy a matar. Y empezó a decir ahí, se desahogó en ese papel y dice ahí, ¿saben por qué? Dijo, porque las gentes no valoran a los pastores, porque quieren que uno les dé palabras, pero ellos no le dan palabras de aliento a uno. No estoy favoreciendo a los pastores. Lo que les estoy diciendo es que un pastor de ese nivel, de ese calibre, tiene un conocimiento excepcional de la palabra del Señor. Y con todo ese conocimiento, Satanás lo tentó a matarse. Y dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. ¿Y qué nos dice eso? Si el justo se apartare de su justicia de Cristo e hiciere conforme a la iniquidad del impío, de cierto morirá. Y todo lo que hizo, todas las hazañas que hizo mientras estuvo en la gracia del Señor, no vendrá a memoria. Esa es la verdad, ¿no? Es por eso que yo no me quiero vanagloriar. Así es que el primero pecador que está entre todos ustedes soy yo. Sabemos de que unos tienen unas, como los limones, ¿verdad? Hay unos limones así chiquititos, pero son bien jugosos. Y hay unos limones pérsicos, pero no deja de ser limón, no deja de ser ácido. Así es el pecado, mi hermano. Así como usted y yo estamos aquí y podemos sentirnos santos, también hay otro que nos está acusando. Son mentiras, no te des paja. Y ese es el acusador que dice de día y de noche, pero un día va a ser atado por 1000 años, para que usted y yo seamos pasados así por el fuego, como el oro, como aquel buen oro cuando brilla, y entre más oro fino de altos quilates es, dice que soporta las temperaturas. Lo demás que es chabeleado, dice que se va deteriorando, se pierde y solo sale la misma esencia del oro. Y así nosotros vamos a ser probados. ¿Cuál es nuestro caminar? Así es que, mi hermano, no nos vanagloriemos en decir tengo 15 años de ser evangélico, tengo 12 años, pero no se nos nota, mi hermano. Sabe, mi hermano, muchas veces nosotros decimos que Cristo está en nosotros, pero cuando venimos a dar nuestro testimonio, nuestra vida testimonial, mi hermano, dejamos mucho que desear. Y entonces el hombre el impío dice, para ser como este mediocre, para ser como esta mediocre, mejor no soy nada, me estoy aquí. Y por eso dice la palabra, dice, el mundo habla mal de mi evangelio por culpa de ustedes, o sea, de nosotros mismos, por culpa de nosotros, mi hermano. Nosotros queremos ver buenos frutos en los hermanos que son veteranos de guerra, por decirlo así, pero nos damos, hermanos, grandes sorpresas y no encontramos lo que esperamos en ellos. ¿Saben por qué? Porque no es bueno poner la mirada en el hombre, sino en Dios. Es el único que no nos va a fallar. Entonces, Cristo no era aquel gran guerrero que ellos esperaban, un político, un hombre, sino que era un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, y dice que Él vino a predicar amor, a predicar, dice, amen a sus enemigos, lo que más duele, hermano. Aquel que le ha pegado una ganchada y decirle yo le amo en el nombre del Señor, le digo que le va a arder hasta las tripas cuando le esté dando la mano. Pero después que usted le suelte la mano, yo creo que ya lo compartí una vez, después que usted le suelte la mano, va a sentir algo y va a decir, oh, no sé por qué siento una gran paz, como que acabo de venir del Mahahual, como que acabo de caminar allá por aquellas playas así. Una gran paz, una tranquilidad que el hombre no lo puede dar, solo el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, mi hermano,
que convence al hombre de pecado. No soy yo ni es mi hermano, sino el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de pecado. Es el Espíritu Santo que lo viene a transformar. Y cuando pasa esa transformación, usted ya en su corazón ya no tiene la libertad y ya no disfruta los pecados como antes. Ahora los pecados les saben amargo. ¿No se ha fijado cuando los limones se ponen amargos? Ya no se los traga y los deja. Hay unos limones que se ponen tan amargos cuando usted los va. No, ya no, dice. Entonces, mi hermano, el pecado ya no se disfruta como antes. Porque ahora dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no te entristezcas al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿No sabes que sos el templo de Dios? Sí, amén. ¿Y cómo es que tenemos el Espíritu Santo? Dice que cuando nosotros le recibimos y cuando creímos en Él, dice que ahí fuimos sellados. Sí, amén. Para el día de la redención. ¿Qué es sellado? Un sello es una autenticidad, mi hermano. Que este ya no es chabeleado. Incluso les voy a poner algo mundano para que me van a entender. Cuando entran a un baile les ponen un sello y dicen, este ya pagó, puede salir y entrar. Pero Cristo, el Espíritu Santo, es un sello, mi hermano, que ahora usted puede ir a otra iglesia, usted puede estar en otra denominación y usted va a poder discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, mi hermano. Usted va a poder discernir lo que es sana doctrina y usted va a poder discernir y podrá decir, no, este hermano se equivocó. La Biblia no dice así. La Biblia dice que somos salvos por fe y por gracia. La Biblia dice que solo Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. A Él venido a dar su sangre para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, mi hermano. Aleluya. Y vino a predicar paz. Cuando Él predicó la paz, Él con sus enemigos, bueno, los enemigos de Él, dice que lo confrontaban. Y Él no buscó la pelea, Él siempre lo vino a confrontar con la palabra del Señor. Sí, en cierta ocasión le preguntaron con qué autoridad haces eso. Viene Cristo y le hace otra pregunta, le dice, si ustedes me responden, yo les digo con qué autoridad. Aleluya. Pero no le respondieron, porque la palabra es poder. Entonces les dijo, yo tampoco les respondo con qué autoridad hago esto. Aleluya. Es. Cristo no vino a buscar la violencia como nosotros, Él vino a buscar la paz para nosotros. Sí, Vino a predicar perdón. Dice que Jesús vino a perdonar el pecado de nosotros, las ofensas, e incluso habló el perdón hacia nuestros enemigos. Sí, aleluya. De modo de que la Biblia nos narra y nos dice que ahora Cristo, por cuanto ellos le rechazaron, y ya lo vimos a la luz de la palabra del Señor, ya vimos cuando se enojaron, ya vimos que lo quisieron despeñar, aventarlo desde algo tan alto para matar al Hijo de Dios, a su hermano, a su Mesías.